Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. No tenemos ningún conflicto de interés en el tema que vamos nosotros a hablar. Bueno, de todo es conocido que el implante coclear es un dispositivo electrónico que surge como una alternativa al tratamiento de pacientes con hipoacusia neurosensorial profunda y grave en pacientes adultos y en niños. Cada vez más las compañías se empeñan en tener una mejor audición en el ambiente ruidoso, tener un equilibrio entre el ruido de fondo y el habla para que el paciente pueda concentrarse bien en lo que está escuchando. En las últimas décadas, los implantes cocleares han tenido una mejora muy sustancial. Son más pequeños, tienen conectividad por Bluetooth, es mucho más fácil hacer una resonancia magnética y estos avances han sido de una gran ayuda. Pero cada avance que tenemos en el mundo de los implantes cocleares elevan un poquito más el costo. Los implantes cocleares son más accesibles en los países desarrollados y menos accesibles en los países emergentes. El objetivo nuestro es explicar paso a paso cómo nosotros podemos diseñar, crear una clínica de implantes cocleares con las deficiencias que nosotros compartimos en Latinoamérica, como son la falta de audiólogos, terapeutas del habla para pacientes implantados, falta de estudios ideales en la tomografía, radiografía, mostrar cómo podemos ensamblar un equipo de implante coclear que no necesariamente todo el que participa esté bajo un mismo techo. Vamos a identificar la necesidad de otro profesional que participe en el paciente implantado, ya que el paciente, además de la sordera, tiene otra patología añadida. Crear un diseño de seguimiento en estos pacientes, tanto del mismo paciente como el desarrollo de los familiares y médicos que participan. Y vamos a ver nuestra experiencia en nuestra clínica de implante coclear. En el mundo de los implantes cocleares existen dos tipos de médicos. El médico que hace el implante coclear, ve el paciente solo, la herida, o si tiene alguna complicación en la cirugía, pero ya no vuelve a ver más a este paciente. Hoy nos vamos a concentrar en el médico que realiza el implante coclear, pero dirige una clínica de implante coclear, supervisando el trabajo de todo el equipo, audiólogo, terapeuta del habla, terapeuta físico, terapeuta de los pacientes que tienen problemas añadidos como son el espectro autista y conductual. Y estos son los 5 puntos clave para poder abrir una clínica de implante coclear. Lo primero es el audiólogo. Si en el país que vamos a abrir la clínica no existe audiólogo, pues es imperativo obtener un audiólogo de otros países. En Sudamérica hay muy buenos audiólogos y lo más importante de este audiólogo es hacer un buen diagnóstico de la patología. No necesariamente ese audiólogo tiene hoy día que saber programar todos los implantes disponibles. Con el hecho de que haga un muy buen diagnóstico de este paciente, podemos ya iniciar para los inicios de la clínica de implante coclear. ¿Por qué? Porque los mapas los podemos cargar con los audiólogos que tienen las diferentes compañías. Las diferentes compañías tienen un grupo de audiólogos que apoyan a las clínicas que se están iniciando y vía telemedicina, en cuestión de horas, podemos programar el paciente. Así que el audiólogo que nos asiste a nosotros puede ir desarrollando una educación continuada en las programaciones de los implantes, siempre con el soporte de la compañía que nos está vendiendo el implante. Este audiólogo debe de estar en el centro de implante. Este es uno de los que tienen que estar dentro del centro de implante. En cuanto a los terapeutas, muchas veces tenemos terapeuta de lenguaje, pero no tenemos terapeuta para pacientes implantados. Entonces, estos terapeutas de lenguaje lo identificamos, hacemos una enseñanza continuada solo para pacientes de implante. Aquí vuelve el apoyo de las 3 diferentes o 4 diferentes compañías de implante que pueden dar taller a estos profesionales para tener una mejor comprensión de lo que es la terapia del habla en el paciente implantado. En este punto se identifica
qué profesional de esto es más afín con tal o cual patología. Por ejemplo, identificamos qué terapeuta del habla tiene mejor habilidad trabajar con un paciente con problemas conductuales. Otro, qué tipo de desarrollo tiene para manejar pacientes que tienen otra patología añadida como patologías cerebrales. Pero es muy importante que en la experiencia de nosotros, los pacientes, cuando comenzaban a decir mamá, papá, quiero agua, ya creían que eso era todo y dejaban de llevar los pacientes a terapia del habla. En Latinoamérica sabemos que mamá, papá tienen que trabajar para poder sostener la familia y muchas veces no pueden dedicar el tiempo necesario para poder hacer todo lo que lleva tener un niño implantado. Entonces, la principal queja que ellos tenían era que la terapia del habla le quedaba a 4, 5, 6 horas de distancia de su hogar y que no podían dar la terapia del habla. Lo que hicimos fue identificar los terapeutas del habla y colocarlo a una distancia no mayor de 2 horas. Teniendo oficina de terapeuta del habla para paciente implantado a 2 horas de donde vive el paciente, recuperamos el 70% de los pacientes que habían dejado la terapia. Y esto es muy importante, que la terapia quede cerca de la casa o de la ciudad donde está implantado el paciente, porque sabemos que muchos países latinoamericanos no tienen una accesibilidad vial satisfactoria para poderse mover. Algo muy importante también es tener una buena relación con los radiólogos. En nuestros inicios, hace 20 años, era muy difícil decirle a un radiólogo qué buscábamos nosotros como otorrinos en una tomografía o en una resonancia magnética para un paciente de implante. Usualmente no nos entendía hasta que llegaron los nuevos profesionales, muchachos jóvenes, que aunque desconocían el mundo de la otología, sí nos ayudaron y al final hemos hecho una muy buena empatía y nos dan a nosotros lo que queremos. En una resonancia magnética, principalmente, lo que buscamos es la presencia o ausencia del nervio auditivo, el grosor del nervio auditivo, la anatomía de la cóclea. En la tomografía nos interesa ver la apertura del conducto auditivo interno, la anatomía de esa cóclea, saber por dónde va ese nervio facial, la apertura coclear, para poder tener una idea de qué nosotros vamos a encontrar cuando vayamos a abrir ese oído. Tener esta dinámica entre el radiólogo y el cirujano es algo que nos va a ayudar mucho posteriormente en la clínica de implante. Así, estos médicos o estos profesionales que van a ser el punto 4 de nuestra clínica de implante coclear son personas que se utilizan ocasionalmente. Por ejemplo, nosotros podemos implantar un paciente a los 12 meses de edad, a los 9 meses de edad, no tenemos una idea de que ese paciente viene con un autismo severo y que el desarrollo del lenguaje va a ser más tardío o tal vez no va a tener lenguaje. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en estos asuntos de que no todos los pacientes van a tener un buen desarrollo del lenguaje o que tienen pacientes con otro tipo de patologías añadidas, que son patología cardíaca, neurológica, etcétera. Todos estos profesionales, nosotros coordinamos con ellos, le mandamos el paciente y ellos tienen que reportar a la clínica cuál es su diagnóstico final de lo que están tratando y si tienen que seguir viendo el paciente, nos vayan retroalimentando para tener en la clínica toda la información posible y seguir ayudando a este paciente. Entonces, estos son de los profesionales que no van a estar dentro de la clínica, sino diseminados en todo el país para que el paciente tenga una mejor accesibilidad en su consulta. Algo que es sumamente imperativo y muy importante en los países emergentes es tener contacto con las clínicas que tienen más experiencia con nosotros. Por ejemplo, en 20 años que tenemos nosotros con la clínica de implante coclear, siempre asistimos a los congresos y nos dejan cada clínica el email, la dirección de la clínica, la dirección del cirujano, del encargado de la clínica de implante coclear, que nosotros cuando tenemos alguna dificultad le escribimos y un 70% nos ha respondido y nos han ayudado, han sido de una gran ayuda estas clínicas que tienen mucho más experiencia, que están en lugares con mejor tecnología que nosotros y así poco a poco nosotros podemos ir avanzando en nuestra clínica de implante coclear. Antes de comenzar
con la clínica y antes de operar al paciente tenemos que tener conocimiento cómo vamos a manejar el dispositivo desde el momento que hacemos el pedido. Cuando hacemos el pedido del dispositivo, tenemos que pedirle a la empresa que nos va a vender el dispositivo que ponga este sticker que está aquí, que diga esterilizado o no abrir, o ponerle cuidado, estéril, no abrir. ¿Por qué? En República Dominicana, los que trabajan en aduana son personas que ayudaron al político de turno a ganar las elecciones. Entonces, ese trabajo es como un premio a las labores políticas y no tienen ningún conocimiento de qué se maneja en las aduanas y abren todo lo que llega. Entonces, al abrir la caja del implante, lo pueden dañar o peor, se puede contaminar. Entonces, es muy importante tener en esa caja ese sticker que diga estéril, no abrir. ¿Cómo vamos a almacenar el implante coclear? El implante, cada compañía tiene unos parámetros que vienen junto con la caja del implante. Te vas a decir a qué grado debe de guardar el implante, la humedad que tiene que tener el lugar, inclusive la luz. Entonces, dependiendo qué compañía ustedes estén utilizando, tienen que tener claro cuáles son los parámetros que ellos eligen para que no se vaya a dañar el implante, que no se vaya a contaminar. Si tenemos varios implantes almacenados, ¿qué implante vamos nosotros a utilizar? Vamos a utilizar el primer implante que llegó, ese es el primer implante que vamos a colocar. ¿Por qué? Porque el primer implante que llega es el que tiene la fecha de vencimiento más temprano. Entonces así vamos a ir rotando los implantes en caso de que tengamos más de un implante en nuestro almacén. Cuando vayamos a abrir un implante coclear en los países emergentes, es muy importante tener una educación continuada, tanto a los otorrinolaringólogos como a los familiares de los pacientes sordos. Para nosotros fue un gran choque cuando abrimos nuestra clínica de implante coclear, porque la desinformación era mucha. Hoy día, los que abren una clínica de implante coclear en los países emergentes van con ventaja, porque ya en estos 20 años los conocimientos, la educación ha sido bastante. Pero siempre hay que insistir con la educación tanto al personal médico como los familiares. Los familiares, sobre todo, trabajar mucho en las expectativas que se tiene con este paciente. Los demás médicos que no están dentro de la clínica de implante coclear, nosotros tenemos que reunirnos frecuentemente con ellos y mostrarle cuál es la dinámica en una clínica de implante coclear. Es decir, cada vez que un neurólogo, cardiólogo, terapeuta físico, terapeuta de la conducta ve a un paciente implantado, tiene que mandar a la clínica un reporte de todo lo que él ha encontrado, cuál es su diagnóstico y cuál es el esquema a seguir con ese paciente, para que así nuestro audiólogo, nuestro terapeuta del habla tengan una idea cómo va evolucionando el paciente. Eso estamos hablando en el paciente que además de la sordera tiene otro tipo de patología. La terapeuta del habla tiene que rendir un reporte al audiólogo previo ante otras programaciones. Cada vez que se vaya a programar el paciente, el audiólogo tiene que hacer un reporte. ¿Por qué? Así la audiólogo va a saber qué tipo de electrodo debe trabajar más, qué tipo de electrodo no debe tocar y ver cuáles son las tareas que tiene este paciente para las futuras programaciones. El audiólogo, de su parte, también tiene que rendir un reporte para ver qué tarea va a tener la familia con este paciente. Tenemos que conocer qué tanto coopera la familia en el desarrollo del habla de este paciente. Otro punto importante. En Latinoamérica, para poder, si vamos a abrir la clínica de implante coclear, lo ideal es tener lo que se llama el paciente ideal. El paciente que tiene su sordera neurosensorial profunda y que al implantar, este paciente pueda escuchar y hablar más o menos al año, tenga por lo menos varias palabras u oraciones cortas. Pero esto es algo que nosotros no sabemos si va a pasar. Cada día estamos operando a los pacientes mucho más jóvenes. El paciente más joven que nosotros hemos operado es a los 9 meses de edad.
por muchos estudios que se hagan, nosotros no sabemos si este paciente viene con un problema conductual, si ese paciente viene con otro tipo de problema añadido que va a retrasar la evolución de ese paciente. Entonces, aquí, vuelvo y recalco, es muy importante saber las expectativas. Usualmente, yo doy las expectativas a los familiares un poquito menor que lo que yo estoy esperando. Pero, para iniciar una clínica de implante, lo ideal es tener este paciente, que fue operado por nosotros a los 16 meses de edad. Eso es un paciente que tiene 1 año y medio de implantado con estos resultados que son muy buenos, pero no es lo que nosotros frecuentemente vamos a encontrar. Por eso hablamos de las expectativas. Como en toda cirugía, el implante coclear tiene que tener todos los requisitos y prerequisitos de un paciente que va a ser sometido a cirugía, su buena evaluación cardiovascular, su buena evaluación preanestésica, es decir, todo lo que envuelve una cirugía cualquiera para poder llevar a este paciente al quirófano. Las expectativas, vuelvo y repito, se las vamos a dar escritas a los familiares. Siempre hay que incluir un familiar cercano en este tipo de trabajo en nuestros países. ¿Por qué? Los padres, papá, mamá, están trabajando juntos para poder soportar la economía de ese hogar. No tiene tiempo para cumplir toda la tarea que pone el terapeuta del habla. Pero en los países emergentes se estila que siempre o está la abuelita, o está el tío, o está el amigo, o está el padrino. Nosotros tenemos que ser cómplices de ese paciente que acompaña al niño. ¿Por qué? Porque es el que nos va a decir la realidad de cómo se está trabajando con ese niño en la casa. Y aunque a los padres que les comunicamos lo que vamos a hacer, a este cómplice le vamos a pedir que vigile que eso se haga con ese paciente. Antes de la cirugía, como toda cirugía, tenemos que dar por escrito un consentimiento, que ahí vamos a hablar también de las expectativas y de las cosas que muchas veces uno no ve y que luego encuentra, como son los pacientes de trastornos conductuales u otro tipo de patologías sobreañadidas. Eso hay que escribirlo en el consentimiento por escrito. Se le firma los familiares y el cómplice de nosotros, y se le da una copia a los familiares del paciente y nosotros nos quedamos con una copia. En el quirófano tenemos que tener un manejo cuidadoso con el implante. Vamos a destapar el implante, por lo menos en nuestra clínica se destapa el implante en una mesa estéril, porque si hay cualquier accidente y ese implante cae, que caiga encima de la mesa estéril. Yo he estado en algunos conversatorios donde algunos médicos hablan de que se le cae el implante en el piso y cómo ellos lo limpian, se meten antibióticos y se lo ponen al paciente. Para mí esto es terriblemente incorrecto. Si esto pasa, si el implante cae al suelo, no lo laven, no lo metan en antibióticos, no se lo pongan al paciente. Negocien con las empresas, porque ese implante no está dañado, está contaminado. Y las empresas tienen un proceso de reesterilización de estos dispositivos, tiene un costo, pero es mejor pagar un costo monetario que un costo en el paciente metiendo un dispositivo que se contaminó, que usted lavó y no se sabe qué cosa puede pasar con estos pacientes. Según reportaron las personas que hablaron de esto, no pasó nada, pero yo no me arriesgo. A los 2 o 3 semanas después de la cirugía viene la programación. Ese día de la programación, previo a realizar el encendido del implante, nosotros hacemos un listado de todos los accesorios que nosotros le vamos a entregar al paciente. Y ese listado nos lo tiene que firmar la familia como recibido.
una copia se la damos a la familia y una copia la tenemos nosotros. Entonces, en ese listado nosotros ponemos un procesador, garantía 3 años, y al lado, entre paréntesis, ponemos el serial de ese procesador. 2 antenas, garantía 1 año. 2 pilas recargables, garantía 1 año. Lo demás accesorios, garantía 3 meses. En los primeros 10 años de nuestra clínica, nosotros damos garantía por pérdida del aparato. Pero desafortunadamente vivimos en países pobres y la comunicación, aunque seamos pobres, entra a borbotón. Y todos veían que en los países desarrollados se le entregaban 2 procesadores. Pues nuestros pacientes comenzaron con la genialidad de reportar perdido al procesador y la compañía se lo reponía. Pues ya tenían 2 procesadores como lo tenían en los países desarrollados, pero eso no es correcto. Entonces la clínica, las empresas comenzaron a notar y a nosotros darnos cuenta de que estos procesadores se estaban comercializando, que ni siquiera se quedaban con ellos y se dejó de dar la garantía por pérdida o robo del dispositivo. Entonces, este listado de accesorios se firma y se le entrega una copia a los familiares y nosotros nos quedamos con una copia. Otra cosa que sucede mucho, en la internet la información está a borbotón. Entonces, estos niños recién implantados y que se van a ser programados por primera vez, ven en YouTube, ven en cualquier redes, que el niño sonríe, que le abraza a la madre, que se pone a balbucear, que aplaude. Eso no pasa en la vida real. Son muy pocos los niños que al escuchar por primera vez hace tanta algarabía. Usualmente el 70% de ellos lloran, todos se asustan. Nosotros tenemos muy escasos pacientes como esta niña que no reaccionó de esa forma, pero lo normal es que lloren. Entonces, si esto no se le dice a los familiares, comienzan a decir, doctor, pero yo creo que no está funcionando el implante, porque yo vi en YouTube que el paciente se sonrió, que el paciente aplaudió. Yo le digo, no, los pacientes míos lloran cuando oyen, porque se asustan, nunca han escuchado. Oye, ¿están oyendo? Ay, pero qué preciosura. Eso fue de las muy pocos pacientes que no han llorado en nuestra clínica de implante. Pero eso no es lo normal. ¿Qué medidas debemos nosotros de tomar en cuenta? Incluir en el costo de la cirugía la programación y terapia del habla por 3 años, cuando ese dispositivo proviene de una donación, ya sea pública o privada. Si eso no se incluye, tenemos que estar preparados para que la clínica le done al paciente las futuras programaciones y las futuras terapias del habla. Esto es así porque el paciente que recibe, o los familiares del paciente que recibe el implante coclear, si el que lo dona no hace esta cobertura, deja de llevar el paciente. Y esto no es correcto. Si nosotros implantamos ese paciente, nosotros somos responsables como clínica de que ese paciente siga recibiendo su terapia del habla y que siga resolviendo sus programaciones. Entonces, una medida que nosotros hemos tomado es que cuando lo van a donar, nosotros le decimos, mire, tiene que donarle 3 años de terapia del habla y 3 años de programación que lo vamos a incluir en el precio del implante. Pero después que está implantado, por programación y por terapia del habla, y muchas veces por accesorio, la clínica no puede negarle a ese paciente que salga del silencio. Cada vez que nuestro audiólogo, que está en nuestro centro de implante, tiene que, antes de hacer cualquier cosa con el procesador del paciente, tiene que revisar el serial del procesador que llevan cuando dice que está dañado. Porque hay un tráfico de procesadores muy grande en Latinoamérica que no sabemos de dónde vienen, cómo lo consiguen, pero cuando uno lo conecta resulta que esa no es la del paciente. Entonces nosotros lo que hacemos es que anotamos ese serial y lo mandamos a la compañía que corresponde para que ellos hagan esas investigaciones. Esto nosotros lo dejamos plasmado, sacamos copia, mandamos un email y lo archivamos en el récord de paciente.
Así, nuestra clínica de implantes no se ve envuelto en ningún contrabando de accesorios que pueda haber malintencionalmente. Siempre tenemos que dar un recibo de cualquier accesorio que vendamos en nuestra clínica para saber el tiempo de garantía que tiene, porque otra modalidad es que muchos pacientes vienen de visita a los Estados Unidos, no sé cómo aquí consiguen los accesorios mucho más baratos y luego entonces van a la clínica a que nosotros le demos la garantía de algo que nosotros no hemos vendido. Pero esto no lo están haciendo los pobres, esto lo están haciendo los que pagan con su dinero el implante, porque esos son los que tienen para viajar. Entonces es algo muy importante que usted deje plasmado cuando venda un accesorio. Siempre tenemos que tener a mano todos los reportes cuando vamos a ver un paciente que ya nosotros hemos implantado en nuestra clínica. Si ha necesitado especialista, cualquier que sea, el reporte del audiólogo, el reporte del terapeuta del habla, para nosotros poder tener una estadística de cómo va avanzando el paciente. Y también esto nos hace a nosotros conocer qué terapeuta del habla es más afín con tal tipo de paciente. Este terapeuta del habla se va mejor con los pacientes envejecientes, este terapeuta del habla va mejor con los pacientes con problemas conductuales, este terapeuta del habla va mejor con el paciente que solo tiene sordera. Eso nos ayuda mucho para identificar esto y eso beneficia al paciente. Como les decía, es sumamente imperativo, muy importante, que haya comunicación con otras clínicas de implantes que son más avanzadas que nosotros, o por lo menos tienen todo lo que una clínica de implantes debe de tener. ¿Por qué? Porque después que teníamos 40 pacientes implantados, nos llegó el primer problema. Una paciente sordo y ciega. No teníamos ninguna experiencia con este paciente. Los familiares muy deprimidos económicamente, no podían viajar. Entonces teníamos que implantar al paciente porque había a una persona que iba a donar el implante bilateral de la paciente. Nosotros nos comunicamos con las diferentes clínicas de implantes que habían dejado su email, como lo estoy dejando yo hoy aquí, y lo llamamos. Y un 60% de ellos respondieron y fueron de una gran ayuda con esta paciente, porque no sabíamos cómo darle terapia del habla a un ciego. Entonces, ellos hasta se conectaban vía telemedicina, vía imagen en la computadora y nos ayudaron mucho con esta paciente. Lo primero es que la paciente en los primeros meses identificaba los sonidos. Luego, al año de operada, la niña cuando tenía hambre llamaba al papá, no sé por qué al papá y no a la mamá, pero siempre llamaba al papá. Cuando tenía sus necesidades, lo llamaba, y hoy en día la niña ya tiene 15 años, tiene un vocabulario pobre, pero tiene un vocabulario lo suficientemente para comunicarse con sus padres, habla cuando quiere comida, está en la escuela, lo más que le gusta es montar en triciclo. En la clínica ella tiene breves conversaciones con nosotros, solo con el audiólogo y conmigo, gracias a Dios. Y esta niña tiene su comunicación, fue sacada del silencio, todavía sigue en la oscuridad, pero fue sacada del silencio y se puede conectar con todos los seres a su alrededor. Y esto fue gracias a las clínicas y a los médicos que dejaron su email en cada conferencia. Después de tener 40 pacientes implantados, comenzaron a llegar los problemas, porque con el volumen llegan los problemas. Comenzaron a aparecer los pacientes con autismo, que lo descubrimos después que son implantados. Aquí tenemos esta paciente. Rojo. Esa paciente fue implantada por nosotros a los 3 años de edad, pero cuando fue llegando a la audición normal, ella comenzó a quitarse el procesador. Las palabras agudas hacían que ella se quitaba el procesador. Cuando eso fue identificado, las agudas se bajaron. Al bajar las agudas, la niña entonces cambió el comportamiento y se quedó usando su implante. ¿Dónde está la vaca? Muy bien. Mira qué calmada está la niña con un grado de autismo moderado. Una vaca. Mira.
No se parece nada en la niña que cuando se le hablaba, gritaba, se quería quitar el procesador. Este es el perro. Aquí tengo el pez. Mira, mira. Es un pez. Toma. Muy bien. Este es el pez. Annelies, aquí tengo la parte del... Toma. El paciente envejeciente con sordera es otro paciente que nosotros podemos dar un gran servicio con el implante coclear. El paciente envejeciente va perdiendo las habilidades cognitivas, de eso ya todos lo sabemos. Hay trastornos de la memoria, trastornos en la marcha, se van deprimiendo, quieren estar solos, se salen del entorno familiar, confunden todo, pero cuando reciben el implante coclear, se recupera socialmente, se recupera familiarmente este paciente y también se recupera porque hay muchos que vuelven a trabajar después de recibir su implante coclear. Mi nombre es Juan Tejeda, tengo 70 años de edad. Luego de 20 años de hipoacusia, a solicitud de mi familia, me hicieron una evaluación a ver si calificaba para el implante coclear. Y así mismo fue. Me sometí a la cirugía. Ha sido un proceso bien difícil, pero a partir de los 6 meses empecé a escuchar los diferentes sonidos. He tenido que acudir a la terapia del habla. Y hoy día puedo compartir mi experiencia de que mi calidad de vida ha mejorado significativamente. Puedo compartir con mi familia, puedo escuchar televisión, puedo escuchar canciones y las cosas que me gustan. No sé si en los demás países emergentes sucede lo que sucede en la República Dominicana. En nuestra querida República Dominicana, la tierra del béisbol, de las playas, los cocoteros, un paciente con discapacidad es un paciente de tercera. Si le dan un empleo, es como algo simbólico. Y en vez de ayudar al paciente y a esta familia, lo castigan. Quiero mostrar esto porque me conmueve mucho. En el año 2024 y 2025 se me graduaron 2 de mi primera camada de pacientes implantados. La que va en el carro se graduó de abogada, cum laude. Y la otra se graduó en el 2025 de diseñadora de interiores, cum laude. No son personas de tercera, pero ¿qué resulta? Mi país, lo político, lo golpean. Me le quitaron la licencia a los pacientes implantados porque son sordos. Entonces, yo agarré a toda esta gente, le hice video y le llevé tu video al Intran. Y ahí me gané una malquerencia con todo el que estaba ahí. Pero logramos, yo no. Ellos lograron obtener su licencia porque le llevamos esto. Hola, buenas tardes. ¿Qué mejor que hacer este video conduciendo? Para que vean que el estar implantada no me limita. Si pueden ver, voy conduciendo en una calle muy concurrida de vehículos, los cuales escucho las bocinas perfectamente. El estar implantada no me limita a conducir. Puedo estar en la calle perfectamente. Hace muchos años tengo mi licencia de conducir, la cual está vigente. Me traslado a cualquier lugar. Gracias a Dios, este implante me permite escuchar a la perfección. Así que esto no nos limita. Esto nos da la oportunidad de escuchar perfectamente. Muchas gracias. Esto es lo que nosotros queremos hoy día dejar en toda la memoria de ustedes. Los países emergentes no tenemos medios económicos, pero tenemos personas que sí podemos hacer las cosas y hacer las cosas correctas.
Los pacientes míos no necesitaron que yo lo defendiera. Ellos se defendieron solos. Vuelvo a insistir. Como somos países emergentes, tenemos muchas deficiencias. Cuando abrimos nuestra clínica de implante coclear hace 20 años en mi país, eso fue terrible, porque los comentarios a borbotones vinieron y todas vibras negativas llegaron, pero nos mantuvimos firmes y hoy tenemos 149 pacientes implantados y cada día, gracias al Señor, dando un mejor servicio. Pero nosotros tuvimos una palanca muy importante. El doctor Balcani fue quien nos dio la patadita de la buena suerte, porque tenía 12 pacientes en República Dominicana operados y estaban teniendo regresiones porque no podían viajar a la Florida a programarse, a arreglar su procesador que se había dañado o a hacer cualquier cosa que necesitaban porque es costoso. Nosotros los recuperamos a esos pacientes. El doctor Balcani fue el primero que nos apoyó a nosotros desde el exterior y nos mandó este paciente que él había operado, así lo recibimos. Me llamo Alejandro y tengo 6 años. Vivo. Me gusta a montar caballo y me gusta a bañar. Ese paciente, aunque se podía comunicar, estaba teniendo muchas regresiones porque cuando se le dañaba el procesador, duraba hasta 6 meses sin escuchar y lo que se lograba en un año se perdía en 6 meses. Después que la clínica comenzó a funcionar en nuestro país, nosotros entonces obtuvimos esto. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Gómez, tengo 23 años de edad, soy una persona sorda bilateral. Estoy haciendo este video por motivos de que he visto en las noticias que las personas con discapacidades auditivas tienen que hacer una carta con la autorización de su doctor sobre sacar una licencia, como también renovarla. Por ejemplo, si el doctor no está en el país, no le renuevan la licencia a una persona con discapacidad de escuchar. Entiendo que es algo que no tiene sentido porque cuando uno está conduciendo, el sentido que se utiliza es la vista, un 95% es la vista y sobre todo la responsabilidad, la prudencia, tener el conocimiento sobre las leyes de nuestra República Dominicana, de las leyes viales. Yo no tuve que defender a los pacientes, ellos se defendieron solos. ¿Qué realidad tenemos nosotros hoy en nuestra clínica de implante coclear? Interferencia política. Nosotros fuimos intimados judicialmente en 2 ocasiones. La primera, un político donó un implante coclear a uno de sus seguidores. El seguidor tenía 28 años de edad, nunca había usado audífono, no tenía recto auditivo, no tenía nada y medio se comunicaba por señas. Este paciente no iba a ser beneficiado con un implante. Nosotros no queremos poner un implante en la cabeza de nadie que no vaya a funcionar. Nosotros nos negamos y la intimación fue por negación a la salud de un paciente. Cuando nuestros abogados se encontraron y yo le expliqué al abogado de él que yo quería que sí, que me demandaran, pero que íbamos a hacer un juicio público, porque yo tenía que demostrar que me estaban forzando a hacer algo incorrecto y lo incorrecto yo no lo iba a hacer. Y ahí se cayó esa demanda. La otra demanda fue una demanda similar, un paciente con ausencia del nervio auditivo, querían que le pusiera un implante. Yo no hago implante de tallo cerebral, yo lo que hago son implantes cocleares. Pues terminó en lo mismo. Lamentablemente, al ser un país pobre, el contrabando es tremendo que está sucediendo en mi país. Están apareciendo procesadores que no se sabe de dónde vienen ni cómo vienen. Lo que nosotros hacemos es que los reportamos a las diferentes compañías, escribimos el serial, pero no lo tocamos. No nos queremos ver envueltos en nada de eso y dejamos que sea la compañía que haga la investigación de lo que está trabajando. Nosotros somos una clínica de implante coclear, no una clínica para defender una compañía. La compañía que se ocupe de sus asuntos, de su contrabando.
Tenemos pacientes que están teniendo upgrade en los Estados Unidos, y estos son los que tienen dinero, los que han pagado en República Dominicana. No sabemos tampoco la forma de cómo lo están haciendo. Solo hacemos el reporte y no investigamos como clínica cómo ellos lo tienen, porque hacemos el reporte para tener constancia que nosotros no estamos envueltos en lo que ellos pudieran estar haciendo. Y algo que no para es que están llegando audiólogos de otros países con su maletín de programación y vendiendo accesorios en mi país. Lo sabe la Sociedad de Otorrino, se sabe quién es, pero no hace nada, nadie hace nada, igual que nuestro político. Sin embargo, nosotros tenemos que cumplir con todas las leyes que están y las que ellos se imaginan. En conclusión, es posible hacer una clínica de implante coclear en países emergentes. Nosotros recuperamos 8 de 12 pacientes que habían tenido regresiones porque se habían implantado en otros países y no pudieron volver a recibir los servicios. Disminuimos el costo del implante coclear a una sexta parte de lo que cuesta operarse en los Estados Unidos. Damos el servicio de programación a turistas. Nosotros recibimos en el país aproximadamente 10 millones de turistas al año. Muchos de ellos están implantados, pero vienen de Punta Cana, de Las Romanas, de Sosúa, van a nuestra ciudad, La Vega, que queda en el centro del país, a reprogramarse o a conseguir accesorios porque lo han perdido en el aeropuerto. Nosotros también ofrecemos servicio a los países cercanos, estamos operándole a sus pacientes y en cualquier momento que se necesite también vamos a asesorar cualquier clínica de implante coclear que ahí surja. La clínica de implante coclear, y esto es muy importante, en los países emergentes es sostenible, no rentable. Si se va a hacer una clínica de implante coclear para tener rentabilidad, le cuento que en 20 años no hemos tenido rentabilidad. Sí hemos tenido sostenibilidad, pero no rentabilidad. Pero nos satisface mucho tener 149 pacientes que no son ciudadanos de tercera, son ciudadanos de primera. Pero qué pena me da que mis pacientes no quieren enseñarle al país la diferencia de ser implantado. La abogada, por ejemplo, que fue de mi primera paciente, en su lugar de trabajo no saben que es implantada, porque con su pelo ella se tapa su procesador. Ella no quiere que sepan por temor a que haya algún problema en cuanto al contrato, que le vayan a bajar el sueldo. Oye, ¿hasta dónde llega la idea de nuestros pacientes? Porque conocen cómo son nuestros políticos. Pero bueno, algún día será. Yo exhorto que los médicos que quieran hacer una clínica de implante coclear con los mínimos inversiones de personal posible, esto se puede hacer. Y es importante que en cada país de Latinoamérica se haga. ¿Por qué? Porque si hay muchas clínicas como la nuestra, podemos forzar un poco más a las empresas que hacen estos dispositivos a que lo hagan mucho más económico o que hagan un procesador que solo el paciente pueda escuchar y hablar, que no se conecte al celular, que no se conecte a la tablet, que no se conecte al televisor. Yo tengo 2 oídos, soy un profesional y mis oídos no se conectan al televisor, no se conectan a la tablet, no se conectan al celular. Entonces, ¿por qué en vez de estar invirtiendo en la tecnología para conectarse en televisores, no invierten para hacer un implante más barato y que nuestros pacientes dejen de ser ciudadanos de tercera, que solo sirvan para que un político cada 4 años le dé un beso y salir en los periódicos? Yo creo que es importante que todo el que tenga el deseo de hacer una clínica de implante coclear la haga. Vamos a unirnos y a forzar las empresas de que esto debe tener un menor costo para que más pacientes puedan ser implantados. Muchas gracias.